Bueno, bienvenida a la casa compañera, es un gusto y bueno, aquí estamos. Agradecer a Julián, a Pablo, a los compañeros por la invitación. No es la primera vez que me invitan, pero sí es la primera vez que podemos concretar la visita. En un momento realmente muy tenso, la situación está muy difícil en un distrito que tiene hoy una exposición nacional con lo que ocurrió ayer, la represión, pero sobre todo porque el compromiso que nosotros tenemos a la hora de reflexionar y de construir políticas nos obliga a juntarnos, a escucharnos, porque la cosa está brava. Está bravo el mundo, está brava América Latina y está bravo Argentina. Y cuando rascas un poquito ves como que el formato por el cual se abordan los temas en nuestra patria grande, incluso en Europa, y por supuesto que en Asia, o lo que nosotros llamamos el Lejano Oriente o el Cercano Oriente, son conflictos que tienen que ver con el centro y la periferia, que tienen que ver con el imperio y que tienen que ver con la colonia. O sea, se parecen mucho las realidades. En nuestro centro cultural, allá en el barrio nuestro, en Lomas de Zamora, el Centro Cultural Mujica, se hace un ciclo de charlas sobre temas de Oriente Medio, el creciente fértil, le llaman los compañeros sirios, creciente fértil, para salir de la estigmatización que dan todos los medios de comunicación cuando hablan de ese tema, pero realmente escuchar a los compañeros del pueblo kurdo, escuchar a los compañeros sirios, escuchar a los armenios, escuchar a los compañeros palestinos, escuchar a los saharauis del sur de Marruecos, es realmente tener una identificación con lo que ocurre en nuestra patria grande casi calcada. Cómo los países centrales han tomado las riendas de los problemas interreligiosos, interculturales y políticos, creando nuevos estados-nación y generando y poniendo un conflicto donde no lo está, realmente para quedarse con su riqueza. Cuando uno lo trapola desde esa geografía a la nuestra, viendo la realidad de Venezuela, lo que está ocurriendo en Brasil, lo que ocurre en la Argentina, lo que pretenden hacer en Bolivia, por suerte, bueno, lo de la experiencia ecuatoriana salió bien, es muy parecido, es muy similar. Y lo vio Perón eso con tanta claridad hace tiempo, lo vio el general con un hombre tan sabio. Y yo creo que hoy más que nunca, y lo hablábamos con Pablo apenas llegábamos, lo veníamos hablando con Ernesto cuando veníamos para acá, no se habla del mundo y corremos todo atrás de la pelota. Y parece a veces, y creo que ahí tenemos que hacer una suerte de reflexión, un concepto que nos surgió en la tarde de hoy hablando con compañeros. A veces la tele, tan brutal como nosotros la advertimos, va generando un antikirchnerismo visceral muy evidente, muy tonto, muy flojo de conceptos, pero que nosotros tendríamos que revisar si también nos está generando un kirchnerismo con esa misma flojera a la hora de las convicciones. Porque el conflicto a veces el domingo es si ves a Lanata o ves a Navarro.
Entonces lo que ven a Navarro son nuestros, lo que ven a la nata son el enemigo. Ahora, ¿la profundidad dónde está? Ninguno de los dos. Pero me pregunto, más que por ello, me pregunto por el receptor. Me pregunto por el que recepta. Si estamos haciendo un Fangio Gálvez, un Boca River, de Cristina sí, Cristina no. Nosotros decimos Cristina tiene que ganar las próximas elecciones. Ahora, sabemos para qué tiene que ganar las próximas elecciones. Sabemos que se viene en tiempo de profundización. Sabemos que no podemos seguir con la constitución que está. Que tenemos que estatizar las empresas de servicios públicos. No podemos dejársela en manos del capital privado. Discutimos. ¿Hay un capitalismo contemplativo o tenemos que romper esta estructura de una vez por todas? ¿Podemos seguir con los puertos en manos de Bunge, Dreyfus, Cargill y ADM? O sea, nacionalizamos el comercio exterior y nacionalizamos los puertos, tenemos que tener flota de bandera propia, tenemos que darle valor agregado a la producción primaria, dragado. Por X causas no se hizo mucho, muchísimo es lo que se hizo, en la dirección correcta. Ahora, en esa dirección hay que profundizar. Entonces yo no sé si el que se pelea con la hija porque quiere ver a Navarro y la hija quiere ver a la nata, le importa el para qué. Y no me preocupa tanto porque nuestra cultura popular tiene una sensibilidad que sabe bien dónde pararse y qué apoyar y qué defender con absoluta certeza. Ahora, me preocupa cuando esa certeza viene de la tele y no viene de una práctica barrial, de una discusión, de una interacción. O sea, me preocupan los nuestros que se nutren aún resignificando el odio que traslada la tele. Entonces digo, ahí tenemos que estar nosotros como militantes. El compañero tiene la fortaleza de no repetir como un loro lo que la tele le está diciendo, sino pensar todo lo contrario. Pero ¿alcanza con eso para esta etapa? Porque en un año y monedas estos tipos nos tiraron del ring. Después de 12 años de nuestro gobierno. O sea que la construcción es lenta, evidente, certificada, pero lenta, pero la destrucción es en un ratito. Porque te toman dos medidas, las medidas que han tomado estos tipos son terribles. Entonces nosotros tenemos que poner en parada. Hoy está las LEVAC 26.5. ¿Qué decían los que votaron en contra de Cristina, en contra del proyecto de Daniel? No podemos comprar dólares. Entonces, bueno, hasta ahora, por más que se pueda formalmente, es imposible tener una moneda para comprar nada. Ni dólares ni nada. Ahora, ¿quién tiene dólares? Los bancos. Vienen los bancos, cambian el dólar a peso argentino, ponen un año en las LEVAC, lo vuelven a cambiar a dólares y se llevan el 26.5 en dólares en un año. No hay más especulación financiera que atente contra cualquier proyecto racional de una Argentina con trabajo, con inclusión, con integración, que esa ecuación, que esa timba. Martínez Dios y Cavallo un poroto al lado de lo que está haciendo Schwarzenegger, Macri, Duhovne, Prat-Gay o como se llamen. 26.5 en un mundo que está dando intereses del 2%, 3%, del 4% como mucho en dólares. Entonces estos bancos... Pero el obrero no se entera de eso, no hay quien los informe de eso. Pero ahí estamos nosotros. Y el de más abajo que no tiene tiempo porque tiene que buscar la comida hoy. Esos no saben ni del EVAC, ni del banco, ni nada de eso. No, pero yo no... Lo que hay que apuntar también es un poco a eso que no se ha hecho anteriormente tampoco. Se les dio un resguardo como para que pudieran comer, que está todo perfecto, porque estaba todo perfecto. Pero les falta un montón,
y principalmente en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires están desamparados. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo quiero lanzar algunos disparadores que nos sirvan, disparadores para después interactuar con ustedes y buscar formatos que sirvan para poder convencer al que todavía no está convencido, o el que está convencido solamente porque se hizo hincha, pero no alcanza, porque ese compañero que se hizo hincha no va a poder convencer a más nadie si no tiene herramientas. Entonces, este gobierno que devaluó de entrada, dijo no, la salida del cepo es prolija, desastre porque junto con la devaluación, la quita de retención hicieron que el morfi sea imposible. Entonces, no se equivoca, no es un gobierno que se equivoca, que quiere llevar adelante una medida y le sale el tiro por la culata y el efecto es el contrario. Es un gobierno que comete el error acertado, acierta en el error que quiere cometer. Si no, miremos hoy el espejo de Brasil, de 8 a 12 horas de laburo. El tema del aguinaldo, el tema de las vacaciones, o sea, un Estado preperonista. Lula ha sido lo más parecido a Perón en Brasil 50 años después. Por suerte yo creo que la Argentina tiene un nivel de conciencia a partir del general y de Eva muy importante, y que estas locuras que pretende el imperio no se pueden llevar adelante sin una resistencia heroica de nuestro pueblo, precisamente porque hay un pueblo culturalmente peronista. Que no lo tuvo Brasil, el nivel de injusticia de Brasil hasta la llegada de Lula es degradante. Entonces el globo de ensayo hoy lo tiraron en Brasil, pero acá la suba de tarifas, yo no sé si hay una moral judío-cristiana de culpa que dice no, nosotros no podíamos pagar las tarifas que pagábamos. Eso es el discurso. No, es una vergüenza, nosotros pagamos 70 mangos, ¿viste? ¿Vos te parece? Claro, porque la tilinguería tiene esa cuestión tan aspiracional que si garpa 70 mangos se cree que es brepo. Entonces quiere garpar 500, aunque después no le alcance para el puchero, pero se siente como que pertenece. Sí, exacto. Entonces, ese aumento de tarifa, decíamos, de evaluación, quita de retenciones, aumento de tarifa, apertura de importaciones, lo que estamos viendo con PepsiCo. Esa apertura de importaciones es tremenda, más la deuda, que si contamos todo el escolazo de las LEVAC, vamos a 140.000 millones de dólares en un año y medio, 2 años, ponerle de gobierno. ¿Y quién paga, Gabriel, eso? ¿Otra vez la vamos a pagar nosotros? No, pregunto concretamente. Yo no quiero pagar más, ¿eh? El loco Moreno la otra vez le hicieron esta pregunta y dice que la paguen los que la contrajeron. Exactamente. No, Exactamente. respondió rápidamente. Sí. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que la paguen ellos? A la izquierda de Lenin. Sí. No, pero es la posta. Otra vez vamos a pagar nosotros. Dio una respuesta, creo que dio una respuesta acertada. Sí. Sacamos los bienes al padre, todo. Porque realmente esto es terrible. Ahora, eso ya nosotros lo conocemos, lo padecemos, lo cuestionamos, lo resistimos. Ahora, es necesario, frente a este escenario tan trágico, que nosotros asumamos alguna responsabilidad. El desastre en América Latina vino con nuestra derrota. Nosotros tenemos que recuperar el gobierno rápidamente para restañar esa situación que hemos trasladado, porque si Scioli no perdía las elecciones, Dilma todavía gobernaba. Aún con la debilidad que quedó Dilma después que le gana por un punto en el balotaje a Ezio Neve. Ahí fue el imperio a meter todo para después venir contra Argentina. Dilma gana por un punto y todo el imperio vino a jugar acá. Y nosotros lo asumimos con mucha liviandad. Pensábamos que estábamos peleando contra Macri o contra Massa y estábamos peleando contra el imperio. Y en la geopolítica
se estaba peleando, Argentina era importantísimo, se estaba peleando o un mundo multipolar con economías emergentes, del cual América Latina era uno de los aspectos importantes, la patria grande, ¿no? Sí, Como uno de los aspectos junto con China, India, Irán, Rusia, la patria grande iba a ser un factor importantísimo en materia de industrialización, de autoabastecimiento energético, de alimentos. Aparte potenciado con un papa latinoamericano, ¿no? Claro. Cosa que no es poca Teníamos cosa. todo a favor, ¿eh? Por eso, hasta una deuda saneada. Sí, sí. Todo a favor. claro, porque por primera vez, a partir de esa deuda saneada, que quizá la foto de esa deuda saneada sean Lula, Chávez y Néstor con las tres manos puestas. Y al carajo. Tal cual. Ese formato le daba la posibilidad a Francisco de dotar de una filosofía latinoamericana el surgimiento de ese mundo multipolar y de economías emergentes. Entonces había que romper América Latina y la rompieron con la elección nuestra. O sea, nosotros no tomamos conciencia porque no nos miramos en el espejo de lo que estaba ocurriendo en Brasil o lo que ocurrió en Brasil un año antes con la elección de Neves con Dilma. Y fuimos con algunas especulaciones de orden interno que fueron muy perjudiciales. Y con un formato de paso en la provincia de Buenos Aires que fue funcional al adversario, al enemigo. Entonces perdimos por primera vez, la provincia se había perdido, el máximo corte que hubo en la provincia fue 2,5 puntos y llegamos a 12,5 de corte en la elección de Aníbal. Por toda la operación mediática que por otra parte, junto con el Poder Judicial, te hacen un juego doble donde te matan. Uno te acusa y te manda crudo a Comodoro Pi, en Comodoro Pi te la dan y listo, la estigmatización o incluso la reja. Pero no había ahí también una lucha de poder interna. Claro que sí, pero a veces cuando lo que está en juego es tan importante como la patria, me parece que esa lucha de poder interna se resuelve internamente. Yo creo que hemos perdido una gran oportunidad. Cristina, hacemos política ficción, pero de haber ganado el proyecto con Scioli candidato, Cristina era la emergente regional más importante, era la única persona que podía levantar el teléfono y hablar con Maduro, con Correa, con el Pepe, con Tabaré, con Dilma, con quien sea. Y creo que no se evaluó esa posibilidad, se pensó más si Daniel ponía a los ministros él, si no los ponía. Tampoco es culpa de Scioli, yo que fui 4 años su vicegobernador y que bastante dolores de cabeza le traje por algunas torpezas cometidas, sobre todo en los primeros 2 años de gestión, me parece que primero había que ganar, sí o sí ganar, y después discutir. Pero es una persona, a mí me molestaba mucho y con torpeza, insisto, expresé esa molestia cuando la ola naranja y todas esas cosas vacías de contenido a mi juicio, pero cuando logré tener una charla mucho más personal con él y de orden de reflexión política, encontré un Scioli de la industrialización y de ese vínculo con la patria grande, el Scioli de la campaña, ¿no? Pero no hablo de Scioli, hablo de Fernández. De Domínguez. Bueno, pero ahí claro, ahí el que no asume el rol que le corresponde es Florencio, precisamente. Claro. ¿Por qué no lo asume? Yo infiero. Primero porque había que inflarlo a Florencio para que Daniel no se vaya no se la crea. La familia Magneto es buena gente. Sí. Che, eso lo mata.
y Chivilcoy, la cabra al monte tira. Y de Chivilcoy son los muchachos de Clarín y de Florencia. Por otra parte, los trenes, el tren a Mar del Plata, hoy, el nuevo, tarda 7 horas y cuarto. El viejo tardaba 7 horas y media. Y nosotros compramos los vagones en China. No solo los compramos, sino que fuimos al puerto a aplaudir la llegada de vagones. Grave error. En un proyecto de sustitución de importaciones, primero las vías y los durmientes, y poné activo Tafí Viejo, entre otros talleres, para producir los vagones acá. O sea que lo de los trenes creo que está en las antípodas de nuestro proyecto. Se tomó casi como una urgencia electoralista, pero que poco tiene que ver con la profundidad de lo que Néstor planteó y lo que Cristina planteó. Néstor, después de ir a Entre Ríos, fue a Tucumán y fue a los talleres para decir que los iba a poner en funcionamiento, cosa que empezó, pero que después se echó mano a comprar vagones en China. Y a mí me parece que eso está en las antípodas de lo que nosotros pensamos como proyecto del país. Sino que acá del 45 al 55 no solo se construían vagones, sino que se construían locomotoras. Ya no digo hagamos la locomotora, pero vagones. Y barcos. Barcos. Vagones lo tenés que hacer acá. Pero tenés Río Santiago, que eso te puede fabricarlo. Sí, por supuesto. Y de última tecnología. Por supuesto. Estamos haciendo un barco para Venezuela. Sí, sí. No, pero por eso digo que... Y hay 3.000 puestos que son errores de concepción, y Florencio siempre ha tenido una relación buena. Lo que pasa es que Clarín maneja todo. Baja la agenda Clarín pone los candidatos de la oposición y los tuyos. y ahora quiere poner los candidatos nuestros. Sí. Por eso es una buena persona. No es una buena persona. Quiere todo, este gobierno lo dio todo. Claro. Este gobierno lo dio todo. Todo servido. Ahora, ¿por qué nosotros no activamos la ley de medios que la ganamos en la batalla, en el campo de batalla? La activamos. Eso no fue Macri el que no la activó. Macri la derogó de un plumazo, con la torpeza y el poco apego institucional que tiene esta gente. Porque son unos burros, aparte son unos burros, aparte de imperialistas y mentalidad colonial, son unos burros. Gracias a Dios. Pero nosotros no activamos algunos aspectos como el llamado al concurso para nuevas licencias, que se lanzó y después se cerró. Sí. Pero no había problema con la ley en la justicia. No, me quedo un poco con la justicia, no. La justicia atacó con mucha dureza la desmonopolización, la desinversión, no toda la ley. Atacó la desinversión. Las cautelares de Clarín apuntaban a la desinversión. Aún con esas cautelares todavía activas, se llamó a concurso para 220 licencias de nuevas televisoras. Cristina anuncia la reelección en el 11, junto con el llamado a concurso para 220 licencias de nuevas televisoras. ¿Qué pasa? ¿Por qué 220 licencias? Bueno, se liberó una banda de UHF, por donde hoy transmite la televisión digital terrestre, y 220, que son una barbaridad, Obvio. es una respuesta a un antecedente histórico que tiene la Argentina, que desde el año 58 se llamó a concurso, o se sustanciaron concursos de televisión privada solamente para 29 canales. O sea, hubo 29 concursos, de los cuales hay 29 canales privados en la Argentina, del 58 al 2017. De los cuales esos 29, en su 95%, nunca fueron vueltos a llamar a concurso. Siempre hubo Prórrogas. un formato de prórroga de la licencia. prórroga de las licencias. Entonces, si vos llamás 220, todas juntas, 10, 12 se te filtra.
Entonces, ¿por qué hicimos 220? Porque algunas iban a colar, pero eso lo hicimos incluso con las cautelares en vigencia. Después vino la audiencia en la Corte, con esa gran tarea que hizo Graciana Peñafort, junto con los abogados de Clarín, contra los abogados de Clarín, y dan la constitucionalidad de la ley. Pero nosotros, en vez de recibir esas carpetas para el concurso de 220, dijimos se suspenden los concursos. Ahí hubo presiones y nosotros salimos ante esas presiones. Alguien le dijo a la presidenta que con este escenario mediático habíamos sacado el 54% en el 2011, ¿para qué lo íbamos a alterar? Yo sé, por eso hoy estamos padeciendo que se vuelva a casar el estallido de un supuesto sentido común desde la tele, donde ayer decían piedras desde el techo de Pepsi con la policía, cuando estábamos asistiendo a una brutal represión. Totalmente. Los tipos quedaron heridos y ahora ya tienen la telefonía, tienen el 4G, tienen todo lo que querían. Y nosotros nos quedamos sin poder democratizar, incluso con otro error después de ese, que fue cuando se declara constitucional la totalidad de la ley, que empezamos adecuando Telefe en vez de adecuar Clarín, que Clarín es un monstruo gigante de 236 licencias. Entonces adecuamos primero una empresa más chica. Entonces el monstruo, si vos partís en dos la empresa más chica, el monstruo es más grande todavía en la dimensión de lo que estás partiendo. Yo no tengo los expedientes, yo hago un análisis de orden político. Claro. No estoy diciendo, seguramente los abogados y el dictamen de la AFCA se ajusta a derecho. Ahora, yo no tengo los expedientes. Ahora, en mi huella psíquica está Telefe igual a Telefónica. Entonces, el día que Telefe no es Telefónica y puede vender el canal, ese día descorcha el amigo de Randazzo. Yo creo que hoy es imprescindible el triunfo de Cristina. Es imprescindible. No van a seguir operando judicial y mediáticamente con todo. Y nosotros no nos sobra nada, la realidad ayuda, porque realmente lo que está haciendo este gobierno rápidamente nos hace acordar a la dirección correcta en la que estábamos, más allá de los errores que podemos subrayar, porque quien gobierna comete errores. El Pepe Mujica tiene una frase maravillosa que es el gobernante no puede cometer errores viejos, tiene que cometer errores nuevos. Porque si comete errores viejos no son errores, son giladas. ¿No? Errores nuevos, no cometer errores viejos. Nosotros hemos cometido errores, como cualquiera que gobierna. Este es el error acertado, insisto. El gobierno comete el error acertado. Ellos saben lo que quieren hacer, no dudan en llevarlo adelante. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? Bueno, yo creo, intuyo, olfateo que Cristina puesta en candidata, cosa que hay que valorarle muchísimo, que haya asumido esta responsabilidad, de la cual solo ella podía ser la emergente, porque entre Cristina y cualquier dirigente hay años luz de diferencia, cosa que también tenemos que subsanar en estos 2 años. Tiene que haber 10 cuadros políticos con posibilidad de ponerse la camiseta y salir con la 10 si es necesario, en determinada coyuntura. Nosotros no podemos depender de ella solamente. Tiene que haber 10 cuadros políticos que estén en el marco de la conducción estratégica de Cristina. Pero nosotros tenemos que tener alternativas distritales, provinciales, nacionales. Y ordenar la tropa dentro del Congreso. Que no aparezca ni un traidor más, ¿viste? No, yo creo que de eso se aprendió. Creo que esta lista, con un perfil más ciudadano, como el nombre de nuestro frente así lo indica, es una lista de gente que está convencida, pero me parece que... En principio aparece uno que le vota las leyes a Sí. este hijo de puta, ¿viste? Bueno, Es así. no solo le votan las leyes, sino que convivimos en el gobierno con esos muchachos.
Por eso los vagones en China y no los vagones en Tafí Viejo. Sí, pero no hay que convivir con eso. No. Pero No, bueno, no es un gobierno democrático, no es como convivir con los radicales. no podés convivir con tipos que están débiles de formación, y de ideología y por supuesto de convicción, y que amainan el Son plumaje del antipáticos. primer ruido por una carpeta o por la estigmatización mediática y demás. Lo que yo creo es que a los compañeros que se jugaron por el proyecto tampoco los podemos desconocer. No me gusta cuando un compañero no se quiere sacar la foto con un compañero que está hoy estigmatizado. No me gusta. Claro. Es A mí un me- compañero. Sí, es un A mí me compañero, parece claro, que claro. el semáforo rojo de Clarín le da la categoría de compañero. Sí, Claro. claro. Ahora, Dilo. si leemos Clarín y cuando habla mal de nosotros decimos que es mentira, pero cuando habla mal de los demás decimos que es verdad, Sí, y claro. juzgamos a nuestros propios compañeros con la vara de Clarín, creo que ahí estamos cerrando. Obvio. Es una posición, digamos, porque yo veo que este no venga al acto, que este no venga al acto, que este no venga al acto, entonces tiene razón Clarín. Ah, entonces Clarín tiene razón con todo. Sí, claro. O tiene razón solamente cuando habla de estos compañeros. Sí. ¿Sí? Yo ahí Claro. pongo un acento. Hoy me hubiera gustado ver en Mar del Plata a muchos compañeros que no estaban y que pasan por la picadora de carne de Clarín. Pero bueno, qué sé yo, serán estrategias de asesores de imagen, qué sé yo, no sé. Pero a mí particularmente no me gusta y propongo que se revise esa situación. No digo que tiene que ser como yo digo. Es mi posición, puedo estar equivocado y acepto estar equivocado, porque creo que hay una estrategia muy importante que es ganar las elecciones. Creo que nosotros estamos más, digamos, valorando la decisión de Cristina, valorándola realmente en su dimensión. Creo que nosotros estamos más cerca de 35 que de 30 puntos. La situación social de los sectores más vulnerables y de los sectores del trabajo es realmente compleja, complejísima. Y todo el mundo dice cuándo vuelve Cristina y nadie pregunta por ningún otro dirigente, sino que el tema es Cristina tiene que volver, porque la única forma de poner en valor la construcción política que está. Ahora, también tenemos que convencer, vos decís, no sé si fue el concepto, estoy intolerante con la gente. Vos hablabas de nosotros que miramos a Navarro y los otros que miran a la nata, digamos. Yo trato de profundizar, efectivamente, Navarro me sirve para enterarme de noticias que no me entero, no por el análisis, pero ¿cómo logro? Digo, conocidos míos que antes hablaban de que no podían comprar dólares y ahora están preocupados por la pobreza. Y antes un comerciante, cliente que me dice estaba preocupado porque no podía importar o tenía dificultades con la importación, y ahora está preocupado por la pobreza. Yo lo quería acogotar, digo, y le dije, y ahora vos te preocupás por la pobreza, la verdad, nunca voy a ganar ese voto. En ¿viste? esto, Pero bueno, estos son cuestiones. digo, Son cuestiones. entonces, perdón, termino. Sí. Entonces digo, a veces, sirve conversar con esta gente, con estos ciudadanos tan encasillados, o me voy a buscar a alguno convencible, digamos, alguno que esté más flojito de papeles. ¿Tengo que ganar con todo o me alcanza con ganar, o sea, recuperar el voto propio? En esta, por supuesto. Nosotros vamos a Maipú a repartir volantes. Es una sangría, digamos. Sí. Pero, Unos compañeros, yo no mirá, entiendo, pero Sí, es matador, ¿viste? Entonces digo, bueno, por ahí no hay ni ir ahí. No, ir a Martel, hay que ir a la villa. ir a la villa. No, digo, no, comprar al el fondo. botón. No lo Hay que sé. ir a todos no. lados, hay Sí, que ir a sí, todos Julián, lados. comparto con No sé. Julián. Hay que ir a todos lados, pero ese voto del gorila redomado, imposible de traer, hoy, como la realidad nos ayuda, como la situación es compleja también para esos sectores, no van a reconocerlo. Y nosotros creo que tenemos que en ello ser muy inteligentes a la hora de darle alguna ganada. Creo que, bueno, sí, esto que decís
tenés razón, Tenés razón. pero estoy haciendo un ensayo, casi como si fuera un grupo de teatro. Yo lo hago en el supermercado. Me parece que al gorila irreductible hay que darle alguna ganada. Claro, para después. Y un pero, porque le queda en el fondo de su reflexión y de su conciencia, le queda hacerlo planteado un compañero jubilado. Dice que va al centro de jubilado, un cuadro militante, y él enloquece, porque está jugando al dominó, está jugando al truco y escucha una gorilada en la mesa de al lado y si se pelea, y, digamos. Entonces, planteó lo mismo, ¿y qué hacemos? No, hablamos de los remedios del PAMI. No, olvídate de Cristina, olvídate del eje televisivo. Tiene razón, esto puede ser que se haya hecho mal. Esto. Ahora, ¿cuántos remedios te daban antes? ¿Cuántos remedios te dan ahora? Medio que lo que planteó Cristina la otra vez en Comodoro Pi, pero hoy es muy evidente. Entonces, me parece que ese tiempo que le dedicamos en materia de reflexión y de contraargumentación a la soncera que expresa ese sentido común, que no tiene super yo, que no tiene posibilidad de reprimirse, que dicen cualquier tontería, ese tiempo va a intervenir a la hora de la soledad del cuarto oscuro, del voto vergonzante, de no decirlo, decir, no me ve nadie, estoy yo, vuelvo a estar como antes para poder seguir puteando como estoy puteando ahora, pero me parece que no se pierde el tiempo, porque si se rasca un poquito en esa persona, en esa familia, en ese barrio, hay un abuelo laburante, un padre laburante, hay un ejercicio militante, hay algo que lo pone del lado de la patria, digamos. Siempre hay algo, hay alguna referencia que se puede activar. Me parece que en el conjunto la tilinguería, el conjunto de ciudadanos con pretensiones, la tilinguería tiene poder de sometimiento. Y yo creo que hay que luchar contra la tilinguería. La mejor forma de luchar contra la tilinguería es llenarlo de doctrina y de conciencia al hombre o la mujer, y cuando está solo ahí entra la reflexión. No lo va a aceptar nunca en público, pero me parece que sí. Y aparte es muy bueno para nosotros como ejercicio. A nosotros nos tiene que sacar lo mejor de nosotros en materia de argumentación. Nosotros tenemos que formarnos cada vez más para desarticular la premisa falsa en donde se apoya el argumento del adversario, ¿no? Que ejercicio que por ahí hacemos naturalmente cuando escuchamos la tele y puteamos arriba de la tele. O cuando leemos el diario y puteamos arriba de la lectura, o escuchar la radio y puteas arriba del que argumenta. Es decir, porque el argumento es válido, pero se apoya en premisa falsa. Y si apoya en premisa falsa, la conclusión es falsa. Y acá está lleno de conclusiones falsas. Escuchémoslo al hijo de mil puta de Spert, que aparece en la televisión. Una cosa terrible. Ahora, el argumento... Hay que levantar la mano. El argumento... Sí, vale. ¿Cómo? Hay que levantar la mano. El argumento es sólido, el de Spert. Es un argumento... Sí, se puso que hace 70 años que estamos mal. Hace 70 años que hay ley social. Que hay justicia social, que hay 8 horas de laburo, que hay vacaciones pagas. Entonces, nadie le repregunta. ¿Quién le tiene que repreguntar? Nosotros, a la tele. Pero no lo escuchan. No. Si nosotros estamos atentos, así, acá está la tramoya, esta es la tramoya, esta es la tramoya. Ahí vamos. Cuando viene
el gorila sonso a repetir el libreto de Sper, nosotros lo llenamos la cara de dedo. Pero hay muchos que tienen ese discurso. Sí, pero hay que tener. ¡Un montón! hay que estar en Por eso estado. perdimos las elecciones. Si le pagaron las indemnizaciones, ¿para qué toman la fábrica? Bueno, Claro, claro. pero es tan liviano el argumento. Claro. Es tan liviano el argumento. Sí, no iban a venir capitales a invertir en la Argentina, y esta no es una multinacional, ¿por qué se va? No, se va a Mar del Plata, no, se va nada, está comprando en Chile. Capitales nunca llegaron a la Argentina, nunca. Yo pensé, y lo dije en varias oportunidades, Por culpa de Cristina, dijeron. no, pero nunca. Nosotros tenemos 200 años de Argentina libre y 300 años de Argentina colonial, o de Río de la Plata, o como se llame. Los gallegos usaban el puerto para sacar el oro y la riqueza nuestra, los ingleses el contrabando, y en los 200 años de Argentina libre, independiente, yo pensé que las únicas inversiones que habían venido han sido los ferrocarriles. Después no, lo hicieron con un crédito que sacaron en un banco argentino. Y se llevaron el oro. Hicieron esa traza telaraña con centro en Buenos Aires, el puerto en inglés, las materias primas que ellos querían, le ponían la tarifa que se les cantaba porque si necesitaban algodón no te enviaban el tren al Chaco, el productor dejaba parvas de algodón y después con 2 pesos la traían hasta el puerto de Buenos Aires, se subieron los barcos ingleses, iban a Gran Bretaña, el trabajo inglés lo convertía en pullover y nosotros comprábamos el casimir, eso en 1880, 2017, digamos, ¿no? Porque es el mismo formato el que quieren llevar adelante. Entonces yo pensé que los ingleses habían hecho una inversión. No, porque sacaron un crédito y nunca lo pagaron. Por eso, incluso por eso, la genialidad de Perón y de Miguel Miranda fue de recuperar los ferrocarriles sin poner una moneda. O sea, no hubo inversión. Después compraron la joya de la abuela en los 90. ¿Y cómo pagaron aerolíneas? Vendieron la sede en Nueva York, la sede en Madrid, la sede en Francia, que era de aerolínea, y después nunca pusieron una moneda, ni para quedarse con la joya de la abuela. Entonces no van a venir inversiones. Nunca. La vez que hubo inversiones fue cuando un Estado pone, no sé, Irigoyen, Sabio, Mosconi para la siderurgia, Perón para el hierro. Digamos, pues, paremos de contar. Es el Estado el que resuelve dónde invierte. Pero como dice Cristina, hay que mirar el contexto del mundo, o sea, yo hablo como simple ciudadano. Una vez, haciendo un trabajo con Pablo, trabajamos en sonido y era un seminario de salud en la ESEXMA, ¿no? Estaba hablando Axel y hablaba un poco de las inversiones y decía, si vos mirás unas zapatillas, dicen Made in Indonesia, la de las 3 tiras, estas, todo. ¿Por qué con trabajo infantil no van a venir acá a pagarle a un obrero 15, 18 mil pesos? O sea, porque era en la época de las campaña y lo explicaba bien para un montón de gente. No va a venir a Adidas a poner una fábrica de Adidas, si hace trabajar chicos de 12 años en Indonesia, en Tailandia, o sea, no, es ingenuo. Por eso lo de Sper es hablar de 70 años y que el costo laboral argentino es alto, porque el tema es que no haya justicia social. Entonces, por eso digo, consulté a Sper antes de nombrarlo la otra vez. Así que a pesar de que pueden... El de FIA también dice lo mismo. Las ganancias no les conviene. ¿Las? A pesar de que pueden llevarse las ganancias al país de origen, no les conviene por el precio laboral. No, y aparte por la oportunidad de la timba financiera que le da la verdad. Si tienen capital, ¿para qué van a venir a poner una fábrica acá? Si se llevan 26,5% en dólar en un año. Hacen 2 operaciones y es mucho más de lo que hubieran hecho en el sistema financiero de cualquier lugar del mundo. Entonces, no hay condiciones objetivas para inversión. Y los países centrales no tienen el concepto de invertir, tienen el concepto de expoliar.
una bomba de succión del excedente. Y entonces estos muchachos, como en la década del 90, hablan de la teoría del derrame. Bueno, por dos cosas. Primero, porque aquí pasó el peronismo, nadie va a andar de rodillas juntando las migas de que se le caigan a los ricos. Y porque es imposible, porque Marx lo definió con claridad, no hay derrame, hay acumulación de capital, si no te lo morfa la competencia. A nadie se le derrama absolutamente nada, y mucho menos en la periferia. Entonces, creo que nosotros tenemos que estar muy atentos a defensa de la dirección del proyecto y convencer, ir convenciendo, porque ese compañero que hoy recibe en Maipú, que supone que su beneficio familiar y personal es producto de su esfuerzo, está cambiando, claro que está cambiando, porque la realidad ayuda, la realidad va ayudando. Entonces, a mí me parece que es muy importante con el adversario cultural. Pues no es un adversario ideológico, es un adversario cultural. Hay una cuestión tan aspiracional, del sector medio punta de pie, que pretende ser otra cosa, que hay que pelearlo culturalmente. Por eso es tan importante este centro cultural, que se llama Leonardo Fabio, que es un tipo claro. Porque esto vos lo ganás con antecedentes culturales a lo Fabio, a lo Discépolo. Lo ganás desde ese lugar. Lo gana la cultura popular. Nosotros somos peronistas, peronistas en términos generales, ¿no? Como ese frente que dio surgimiento al 17 de octubre. No estoy hablando del Partido Justicialista como tal, sino como ese frente multifacetado del que hablaba Calabrín Ortiz del 17 de octubre. Eso fue posible el 17 de octubre porque había una expresión de cultura popular absolutamente unificada en la concepción, en el folclore, en el tango, en el contorno, en Troilo. Planteamos al comienzo, Seguimos un minuto que voy a buscar el cargador. Fortalecer eso, fortalecer y tener también como unir esta sensibilidad peronista que tenemos. Bueno, pero ahí es donde la tilinguería, digamos, el 55 con bombas y fusilamientos, en esos años, 55-56, destruyó el orden constitucional y golpeó al gobierno. Pero no les alcanzó. Entonces, no les alcanzó, porque había quedado, aún con los decretos y aún con las muertes y los fusilamientos del 56 y el decreto 41-61, la condición que había dado origen al 17 de octubre estaba latente. Entonces tuvieron que romper culturalmente. En los años 58, el gobierno de Aramburu, días antes de dejarle el poder a Frondizi, se había hecho las elecciones y había ganado Frondizi, entregan las primeras licencias de los canales de televisión. O sea, en la derrota electoral, antes que asuma el nuevo gobierno, se entregan las licencias del 11, del 9 y del 13. Y en el 62 llegan las multinacionales del disco para hacer la operación de romper culturalmente la producción que había generado el 17 de octubre. O sea, la operación cultural era para aniquilar la conciencia y la expresión que había generado el movimiento político, porque el Perón no vino de un plato volador. Es el emergente de un pueblo, de una Babel cultural, que explotó en la ciudad puerto, producto de esa política de sustitución de importaciones, y que se le dio en el teatro, en el cine, en la música, en el silbido, en el lunfardo, en el folclore, una posibilidad de nutrirse. O sea, los pueblos que encuentran la expresión cultural, naturalmente encuentran la salida política. Después hubo toda una operación de desprecio por lo anterior, una ruptura
una ruptura, que no se dio en Uruguay. En Uruguay no se dio esa ruptura cultural como se dio en la Argentina. Yo siempre me pregunté por qué de Donato Raciati a la Vela Puerca hay una continuidad, aún padeciendo dictaduras y represiones brutales como padeció el Uruguay. La respuesta me la dieron algunos muchachos, me la dio Raúl Castro, el compañero de La Falta y Resto. Me dijo, no, el milico no pudo romper el tablado, entonces la transición cultural se hizo en el tablado, porque siempre el milico tenía una hermana, una tía, una prima que iba al tablado, entonces no podía. Dice, acá en la Argentina no, la represión cultural fue brutal. Entonces vinieron las multinacionales del disco y rompieron las matrices de los tangos. No había más charlo, no había más mafia, no había más mafia, digo, Pedro Mafia o Guarola, lo que fuese. Entonces, aquí hubo una operación imperial, que a veces se ve. Si a veces miramos algunos programas en encuentros muy bien hechos, incluso por nuestro gobierno, aparece como la expresión cultural de la década del 60 el Instituto de Itela, pero no aparece Yupanqui o no aparece Troilo y Virela. Como también nosotros entramos en esa cuestión más snob de la manifestación cultural. Pero eso es una clase media, pero la clase obrera... No, claro, totalmente. Pero a veces, digo como para mirar con ojo crítico aún lo que es nuestro. Porque aún lo que es nuestro aparece mechado del discurso del enemigo. ¿No? Entonces, está Carpani y está Tucumán Arde, y parece que los 60 es Tucumán Arde. Y era la CIA. Era la CIA en las multinacionales del disco, era la CIA en la pintura, era la CIA promoviendo expresiones culturales que tapaban la manifestación de nuestra cultura popular más profunda. ¿Y en los 70? Bueno, en los 70 hubo una oportunidad política de retorno del general, y después hubo una represión que estaba intacta, la represión intacta de la que habla Rodolfo Walsh, donde las 3A eran las 3 Fuerzas Armadas, y ya vino una política o una película más trágica y más siniestra. Pero la operación de la CIA en los 60 contra la cultura popular argentina fue evidente. A mí me lo decía Doris Carpani, que si nosotros decíamos que era la CIA, ahora era la CIA nomás. Yo sobre otro tema. El Frente Amplio que está planteando. Yo lo imagine que además de los grupos políticos que adhieren, que entren también organizaciones sociales, gremiales, humanitarias. Me da la impresión de que debes tener esa amplitud para poder ganar. Pero ¿se puede conseguir eso, digamos, salir un poco de los sellos políticos para ir a ese gran entorno que está ahí después? Bueno, yo creo que Cristina lo está intentando. Ella lo está promoviendo. Ella tiene una centralidad producto de un gran amor que recibe de la sociedad, de su pueblo, y está intentando ese paradigma, la construcción de ese paradigma de vínculo directo con los distintos sectores sociales. Sí, lo veo en Cristina. Sí. Pero en Cristina. Sí. Y bueno, pero ahora tenemos que ganar con Cristina y después seguir discutiendo. Después seguir discutiendo el formato de construcción política. Hay que ganar esa elección. Primero hay que ganarla, claro. Y si por ahí nosotros nos ponemos a discutir la construcción política, nos da bronca algunas cosas y no ponemos toda la fogosidad que tenemos que poner en el triunfo. Entonces, yo sugiero, ganemos con Cristina y después discutimos. Ahora, ¿qué hay que discutir? Hay que discutir.
Porque a veces nos quedamos con definiciones tácticas de armados políticos que nos da rabia, no nos gusta. Casos de algunos distritos donde no nos permitieron participar en las PASO para cuidar al intendente. Entonces no nos gusta. Ahora, si nos quedamos en esa frustración, perdemos el objetivo del triunfo de Cristina, que es lo que nos pide nuestro pueblo. ¿Cuándo vuelve Cristina? A nadie le importa si tenés la lista o no tenés la lista para jugar en las PASO. Realmente es un tema más de dirigentes o de acciones o de compañeros que estamos en una actividad política más precisa, pero realmente no afecta más que a un grupo de compañeros, que tenemos que entender la dirección estratégica de la candidatura de Cristina, entender ese rol que la presidenta asume como protagónico como un hecho sublime y no quedarnos en que no nos dieron la lista. Nosotros en Loma presentamos una lista y bueno, no caminó porque hubo una instrucción de orden táctico que decía que había que jugar con el intendente. El intendente no podía perder o que no podía sufrir operaciones y nosotros nos quedamos con un pegado de la brocha. Ahora, si nosotros pusiéramos, exacto, iba a conjugarlo mal, si nosotros pusiésemos el acento en qué nos pasó en nuestro distrito y perdemos de vista la importancia del triunfo de Cristina, estamos en una mezquindad de la cual no hemos aprendido nada. Y lo quiero dar con nuestro propio ejemplo. Yo recibí el llamado de Cristina diciendo por favor esa lista que no camine, hablen con los compañeros. La verdad que no me gustó nada del llamado. No me gustó nada lo que me dijo en el llamado. Fue tan cariñosa que no tuve ni posibilidad de decirle. No tuve oportunidad de decirle. No, pero lo que pasa, presidenta, no, con ese cariño, nosotros lo único que queremos es que usted gane la elección. Y bueno, ya está. Ahí marchó la lista de Loma, marchó la lista de Lanús, marchó la lista de Moreno. Hubo 4 o 5 definiciones que para mí son de orden táctico, no son de orden estratégico, pero no es momento de andar cuestionándolo. Ahora, después sí, después que ganamos tenemos 2 años porque tenemos que construir el 19. Ahí está el tema. Y ahí hay que discutir. Ahí está el tema. Hay que discutir, hay que opinar, discutir y construir colectivamente, porque si no aparece un manual y dice hay que hacer esto, ¿y quién lo dice? No sé, Claro. ¿qué es esto? Y bueno, y ahí es donde ya nos agarra ese peronismo de ir a contramano que nos retomamos con todo. Pero la situación es tan trágica que hoy, con que vaya Cristina, me parece que es imprescindible eso de dictar. Yo quiero volver un poquito, Sí. discúlpame. Para mí Cristina es mi conducción absoluta, no quiero dejarlo clarísimo. Y a mí, me da la sensación de que hay como una contradicción en tu construcción, Gabriel, a quien te aprecio enormemente, Porque estamos depositando todo en Cristina, y sin duda hay que hacerlo y tenemos que pensar en el triunfo de Cristina, pero está cercada mediáticamente, está cercada judicialmente, y lo que nos queda a nosotros es el cuerpo a cuerpo. La única manera de romper y ganar votos no es a través de los medios de comunicación, la verdad no lo vamos a hacer, no lo estamos consiguiendo, no lo vamos a conseguir. Lo que la militancia tiene que hacer, tenemos que hacer es el cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, dame herramientas, digo, denos herramientas, digo, no me alcanza con digo, no quiero que depositemos todo ahí, digamos. Nosotros en el distrito no estuvimos en PepsiCo, por ejemplo. ¿Hay que estar o no hay que estar en el momento de...? Digo, la pregunta es así, digamos. Y no estoy haciendo responsable a los dirigentes que fueron o no fueron. No me voy a meter en la discusión si estuvieron bien Bregman y los Troscos en ir o no. No me quiero meter ahora. Nosotros, ¿teníamos que estar o no ahí con las luchas, en las luchas? ¿O solamente tenemos que discutir
el día de las elecciones, el momento del voto. En realidad tenemos que estar... Todos tenemos que salir. Sí, bueno. Ese es el tema y no salimos. Y bueno, no salimos. Entonces nos está faltando construcción política acá y ahora. Hoy y acá y ahora. Lo que hay que hacer... Yo estoy absolutamente de acuerdo. Mi posición, pero que yo no sé si mi posición, no sé si la posición de la campaña de Vicente López no estuvieron. Bueno, estuvieron buenísimos. Mi concepción, Bien, que no sé si es la de la campaña, es elecciones con conflicto social. Hay conflicto social del cual nosotros tenemos que participar activamente y después una salida electoral. El tema es que ahí nos vamos a enfrentar con... Daer no me preocupa, porque Daer encima está con el amigo Randazzo. Pero digamos, nos vamos a enfrentar con compañeros burócratas sindicales que están en nuestras listas. O deberían estarlo, o podrían estarlo, Pero no sé. Por suerte digamos. no lo están. Porque de los dos gremios, los dos compañeros que están en nuestra lista son Yasky, el secretario de la CTA, y el compañero Correa de la Corriente Federal Sindical y del juez. Y Palazzo que está allí. Palazzo, hay una Sí, la Corriente Federal. pero nada que ver con lo que vos No, Sí, yo la sé, compañera... está bien. Pero No, ha sido yo creo ha que... sido un estilo en estos años. No, pero creo que hay que estar. Creo que hay que estar. Bien. No sé si es la decisión de la campaña. No sé si es la decisión de la campaña. Pero creo que mi posición es estar en todos esos lugares donde hay conflicto social. No estuvimos como a la altura de las circunstancias el otro día, ayer, en PepsiCo. Bueno, va a haber cientos de PepsiCo de acá a octubre. Entonces, Acá dicen que estuvieron, No, hubo muchos compañeros. Hubo muchos compañeros. Quizás no todos los compañeros que yo tendría que haber estado. No pude ir por un tema personal, por una cuestión de orden de salud de mi esposa. La pelotudez, tendría que haber estado ahí. O sea, yo me arrepiento de no haber estado. Estuvieron los compañeros de mi espacio político. Igual con Vicente López tenés que andar, es diferente a otros partidos, ¿viste? La gente mira a los dirigentes de otra manera acá. Entonces, si vos viste, vas, te peleaste, te miran diferente, Vicente López. Si tuvieran La Matanza, por ahí sí, mirá, lo clavó trompada, policía, todo lo aplauden. Pero acá es diferente. Pasa también... Igual yo creo que se puede, mi posición, no digo que sea la verdad y aparte es difícil hablar de un distrito cuando uno no lo vive. Entonces, pidiendo disculpas por mi opinión, porque no está fundamentada en lo que ustedes viven cotidianamente, yo creo que la batalla que se tiene que dar en este distrito, que es una batalla estética, pero sin bajar bandera de orden de conflicto. Donde hay conflicto nosotros tenemos que estar y después mostrarle al gorila en puntas de pie que nosotros estéticamente no tenemos ningún conflicto, que podemos transitar como peronistas todo el orden social y nos entiende todo el mundo, nos entiende en la jova, en el medio, arriba, en donde sea, pero lo que no hacemos es claudicar, y donde hay un conflicto social, y donde hay un despido de 600 trabajadores, donde hay una multinacional, ahí tiene que estar el peronismo. Y a mi juicio en esto quiero ser bastante, no quiero ser políticamente correcto con la campaña, aunque la campaña diga que no conviene, creo que nosotros tenemos que estar, porque no hay asesor de campaña que a nosotros nos pueda explicar cómo es la continuidad de la lucha de un movimiento como el peronismo. Porque después la campaña termina. Exacto. Y el gobierno sigue. Y los 600 tipos están... Y los 600 tipos están en la calle y el gobierno sigue hambriando. Entonces, yo creo que realmente, no sé cuál es la posición de la campaña, no digo que sea recomendar no ir, porque no la conozco, pero si fuera de esa forma, yo creo que nosotros tenemos que estar ahí. Y después dar la batalla estética en el distrito. Porque esa cuestión estética es la que el gorila no la puede entender. Sí, claro. Y sí, ¿por qué? Si vos das el piné para ser como yo quiero ser, ¿por qué sos un
un negro peronista, porque nosotros somos. Pero Gabriel, Cristina Sala te fue. Sí, sí. O sea que la campaña... No, yo creo, yo digo por lo de la marcha del 7 de agosto, donde se recomendó que no haya marcha. Entonces, colijo que quizá... Sí. También me hubiera gustado una gran movilización el 7 de agosto. A mí particularmente me hubiera gustado. Como el año pasado. Sí. Y que igual lo hubo un empezaron poco más grande. Y que lo empezaron oscurita por tercera De la opción por los pobres. opción por los pobres. Sí. Nosotros, que quedamos un poquito atrás. Sí. Igual hubo compañeros que llevaron comida y toda la gente. Pero a mí me parece que va a haber mucho conflicto social y creo que la salida electoral tiene que ser con el conflicto social, que no lo armamos nosotros, que lo arma el gobierno. Pero ¿sabes la cosa que está pasando? El peronismo está perdiendo en las empresas. Perdón. Está bien. Por eso nosotros aceptamos. No te escuché lo que dijiste, compañera. Que 5 días antes de la elección, el 7, en una movilización masiva, puede haber operaciones para... Sí, provocaciones. Bueno, pero digo, donde hay conflicto social nosotros tenemos que ir. En este caso acatamos la decisión que no haya una movilización el 7, perfecto. A mí, yo te digo, en lo personal me hubiera gustado que sí. Antes, no después. Sí. Y lo estás expresando bien, con mucha racionalidad. Pero creo que va a haber mucho conflicto social y que nosotros no podemos mirar para otro lado de ese conflicto social. Y la burocracia gremial, porque si no también lo que va a ocurrir es que los compañeros troscos son los que están, eso es lo que iba a decir yo, que tienen la comisión interna, entonces todas las comisiones internas de FOD, de Bolvar, todos son todos unos. Sí. Bueno, pero esos compañeros, lo que pasa es que esos compañeros están cerca de las bases y nosotros por una cuestión de disciplina gremial nos hemos burocratizado, cosa que no ha hecho la corriente federal sindical. O sea, creo que la lista, Cristina, ha puesto la dirección correcta en ese lugar de vínculo entre la CTA y ese sector de la CGT que nos representa. Seguro. Que no es otra cosa que la CGT de los argentinos y Raimundo Ungaro, digamos, ¿no? Como línea histórica. Yo creo que es por ahí. Y después otro peligro que tenés en las provocaciones, que el tipo está muy caliente. Y el tipo que está muy caliente, que cuando viene la represión y todo eso, no sabe cómo va a arrancar. No, y aparte creo que este gobierno está dispuesto a tirar. Sí, olvidate. Es un gobierno que está dispuesto. Está dispuesto a tirar. Porque son los nietos de... La bala de goma es las cosas que no vimos que pasaban dentro de la No, que fábrica. pasaron adentro. Lo que se vio cuando pasaban adentro de la fábrica, no sabemos lo que pasó. Un comentario, Gabriel. Cuando La señora. ¿Es una guerra? ¿Dónde es? La compañera. La pendeja. La compañera. No, por favor. Las últimas elecciones del 2015, cuando fui a repartir en la zona que yo vivo, me dijeron, no va a haber 30.000 desaparecidos, va a haber 3 millones desaparecidos. Y con esto está. Olivos bajos. Olivos bajos. Bueno, es lo que quieren. No necesitan campos de concentración, necesitan matarlos de hambre. Necesitan desaparecer 3-4 millones de seres humanos en Argentina con el Bueno, hambre. yo iba a comer a un restaurante que estaba a la vuelta de Van Gogh y comía con muchos compañeros de Van Gogh, que su gran problema era los gobernantes. Sí, el Sí. Ahora no lo pagamos. Sí, pero era su gran problema. Totalmente, el impuesto a la ganancia fue... A mí me parece una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que dijo, me parece una idea brillante lo que él dijo de que hay que hacer el cuerpo a cuerpo, Sí. pero eso tiene que tener un marco organizativo, porque, por ejemplo, cuando ocurre una situación,
tenemos que estar mínimamente organizados como una especie de Una bajada de línea orgánica. pequeños comandos, que ya nosotros sepamos, mira, somos 10, 15 compañeros que vamos y... al lugar. Que incluso tenemos que tener conexión con algún abogado. Bueno, de hecho nosotros en el comité, acá funciona también el comité de Milagros Sala. En el comité nos movemos así, hay un Sí, abogado, pero el grupo. esto es como una cosa que Acá tenemos la vuelta. ágilmente hay que organizarse. Sí, Ágilmente. Yo creo que hay que organizarse, por supuesto, pero no espero una bajada de línea de una suerte de comando de conducción. No. Cristina está en los temas generales y nos representa excelentemente bien en nuestros deseos y en el camino que ella construye. Ahora, no creo que haya que esperar ni que haya que pedir permiso a la hora de actuar, porque perdemos mucho tiempo y nosotros venimos de dos experiencias electorales, 13 y 15, donde no hubo bajada de línea explícita, y creo que en este caso tenemos que reaccionar rápidamente por nuestra sensibilidad de militante del campo nacional y popular y nuestra pertenencia como soldado de Cristina. Pero no esperar. Si esperamos, aparece un pequeño grupo de compañeros que se arrogan la representatividad y dice, hay que hacer esto porque no lo dice tal. Y Con permiso, a mí me parece... con pedido de permiso no hubiese habido el 17 de octubre. No. Y aparte hay un concepto que me parece que va a ser muy importante empezar a revisarlo del 17 al 19, que es, por ejemplo, este centro cultural, ¿está homologado? Nos preguntan quienes se arrogan la conducción. ¿Está homologado? ¿Qué es eso de homologado? ¿De cuándo el peronismo homologa algo? Entonces, ahí me parece que nosotros debemos tener este tipo de organización y decidir acá, frente al conflicto, que en este caso es un conflicto nacional y de este distrito, resolver rápidamente en nuestra unidad básica las acciones a llevar adelante para defender la bandera del proyecto que lidera Cristina. Y no tener que esperar nada. Porque si esperamos podemos dormirnos hasta mañana y no llega la instrucción. Porque yo no sé si saben aparte qué nos tienen que decir. No sé. Entonces, en esto seamos autónomos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la conciencia y la responsabilidad de dar la vida por este proyecto. Entonces no esperemos instrucciones. Acá se resuelve. Pero ¿sabes cuál es el problema? Vos vas a San Martín y sabés quién está con Cristina y quién no está con Cristina, ¿no? Y tienen un tipo que es el que maneja todo. Acá en Vicente López, olvídate. Mirá, que haya un tipo, pero que haya un tipo en nombre de Cristina que maneja todo, yo no sé si es bueno, porque hay un montón de compañeros que se quedaron con la gana de tener lista en San Martín. Bueno, te dije uno solo, pero uno tiene contacto arriba, acá no sabés quién... No, pero acá el único contacto arriba es Cristina. Es Cristina. Y Cristina no se mete en temas... No se mete en temas menores. Este es el vínculo entre el conductor y el pueblo. Entonces, nosotros tenemos que generar la condición objetiva. Digamos, si los compañeros no paran en la plaza de Zárate y no le pidieron permiso a nadie, Cristina no va. Ahora, Cristina fue. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de locos que recontrapodrido de la extorsión de las empresas tomaron la iniciativa y armaron la plaza de Zárate. Y ahí fue Cristina. Se generó desde abajo hacia arriba la condición objetiva para que la conducción después haga su aporte simbólico y tan importante para los compañeros y para ella en la dimensión que ha tomado el conflicto de las automotrices en Zárate. Entonces, nosotros tenemos que generar esa condición objetiva, no preguntar, porque si preguntamos va a aparecer la mezquindad. No lo hagan a decir lo hacemos nosotros y se lo vendemos nosotros. Eso basta, se terminó. Porque hemos perdido 2 elecciones consultando.
No podemos perder 3. Está en juego el destino de la patria. No podemos perder esta elección. Tiene que ganar Cristina. Y no tenemos que preguntar nada. Porque si no, nos ponen el techo muy bajo los que supuestamente conducen. Para poder dirigir, nos ponen el techo muy abajo. Y es ahí donde se nos pianta como el agua los compañeros que no se sienten considerados. Entonces aparecen los que despechados por el destrato se fueron con Massa, los que despechados por el destrato se van con Randazzo, los que despechados por el destrato y la falta de trato, y porque ahí estaba Vilma Ripoll y Pitrola y Zamora, se van con Del Caño. Falta doctrina, amor. Lo que no juega. Falta, ¿no?, la doctrina de Evita, de Perón, falta eso. Bueno, falta eso. salgamos nosotros, no pidamos permiso, porque nosotros tenemos una sola virtud, que es nuestro amor a la presidenta. Y que gane Cristina, sin especular. Que gane Cristina. Entonces, no necesitamos que haya alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. Pues yo realmente de Cristina para abajo no le doy pelota a ninguno. Y yo lo he visto a usted cómo ha tratado a la familia de Cristina, como si fuera el hijo de la mamá de Cristina. ¿Me entendió? No. Soy Susana, nada más que estoy de rubia, ahora estaba de colorada, que me iba a La Plata. Ah, sí, sí. Y acá, Pero en esto, en mi caso particular, yo necesito que a mí nadie me dé la chapa de kirchnerista, porque a mí me la pone Manieto. O sea, yo soy kirchnerista no porque lo diga nadie, lo dice Manieto. Buena gente. La buena gente de Manieto. Entonces, en esto salgo con absoluta honestidad intelectual a plantear los ejes que creo que son aportes. A plantearlo, no a imponerlo. Vamos a discutir. ¿Por qué en San Martín hay una sola lista que va con la tira de Cristina? Si hay cientos de compañeros que quieren jugar con Cristina y llevarla, y no se quieren ni con Massa, ni se quieren ni con Randazzo. ¿Por qué tiene que haber una lista oficial? Si aparte el intendente es un traidor. Sí, seguro. O sea, ¿quién definió esa estrategia? ¿Hay estrategia o hay táctica en San Martín? Por eso yo no me quiero... ¿Cómo arrancamos? No hablemos de estos temas porque tiene que ganar Cristina. Nosotros hacemos una lista acá y cuando llega el día de la selección te la bajan. Bajaron un montón de listas, Vicente López. Y nosotros tenemos un problema bárbaro acá, que vos por ahí no sos de acá y no sabés. Pero acá hay varios dirigentes, mismos del Frente para la Victoria, que te bajan la lista que ellos querían. Ahora no porque perdieron un poquito de poder, pero antes te decían, no, vos no podés ir. Y no ibas. Hacías una lista y te la bajabas. Ese es el problema que tenemos, Vicente López. Ese es el problema que tenemos en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Esos son los problemas que tenemos los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Está en riesgo el país, tiene que ganar Cristina. No, lógico, olvídate. Y esa cuestión la guardamos para discutirla después entre el 17 y el 19. Seguro, hay cientos de formas de poder sortear esa decisión tan caprichosa. Ahora yo me pregunto, ¿hay una conducción estratégica? Desconfío, no creo. Lo que hay es conducciones tácticas que atentan contra el tumulto que es nuestra construcción política, que es tumultuosa, desordenada, pero que después encuentra el vértice. Pero cuando no te dejan jugar, ahí aparecen muchas frustraciones. Entonces, nosotros evitemos caer en esa frustración, lo superamos rápidamente, lo anotamos para discutir después. Porque esas no son decisiones que toma Cristina. No. Ni le llegan a Cristina. No, seguro, eso olvidate. Pero bueno. Entonces, no podemos ni siquiera, no lo podemos resolver de acá a la elección, pero lo vamos a resolver del 17 al 19. Con múltiples formatos. Partidos vecinales, partidos provinciales, partidos nacionales, múltiples formatos.
Nuestra bandera viene en alto. Con muchos semáforos rojos. Con la bandera bien en alto y trabajando para la construcción estratégica de Cristina. Pero sin tráfico, sin que la trafiquen a la presidenta. Por eso nosotros tenemos que resolver nosotros lo que tenemos que hacer. A mi humilde entender, hay que estar en todo conflicto social. Seguro. Sí. Y Gabriel, vos que decís que Cristina te llamó y te dijo que no hagas la lista. Vos decís que alguien le dijo a Cristina que te llamara porque, o ella sabía de eso. Sabe todo. No, pero Lomas es... Porque vos decís que... Lomas es un distrito particular. No, No, Lomas es un distrito particular. Y nadie se atrevió a llamarme nadie se atrevió a decirme Lomo. Entonces, las malas noticias se dejaron que me la dé ella. Muy dulcemente. Que yo, por supuesto, acepté como un soldado, porque realmente no pierdo de vista lo importante de lo coyuntural. Y bueno, acá pasó. Pero los supuestos personas a las que le tenemos que consultar, ninguno se atrevió a levantar el teléfono para decirme esa lista no va. Pues lo mandaba a la mierda directamente y iba a la lista igual y sacámela en la junta electoral como quiera. Me llamó la presidenta, está, tuve que comer, listo, hablamos con todos los compañeros lo tomaron bien, no son locos, los compañeros saben lo que significa Cristina, los votos no son nuestros, ni de Insaurralde, ni de nadie, son los votos de Cristina. Y tenemos ya una madurez para no andar haciendo tonterías de orden sectorial o personalista. Te falta Randazzo. No, Randazzo no le falta. Randazzo lamentablemente ha sido cooptado por el enemigo. Pero también pasó en Sí, 2015. el nivel de egocentrismo es alto. Y el nivel de temor también es alto. Claro. Pero acá hay un solo enemigo en la lista de Randazzo, es Alberto Fernández. Fíjate que Alberto Fernández estuvo con Massa, se pasó hablando más de Cristina y después ahora formó otro partido para volver a perjudicar a Cristina. Ya siempre es el mismo, Alberto Fernández. Que no es apoyado por Clarín. Que no es Alberto Fernández, que es Mañeto. Pero trabaja para él. Maneja todos los hilos. Bueno, es el que cobra. De Clarín. Es Mañeto. Pero eso es inevitable. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Y nadie lo nombra. A ver, ¿viste? Lo tienen ahí. Sí, pero igual, dice, no lo libera. No lo libera. Pero vos fíjate. Randazzo sabe muy bien quién es. Vos fíjate. No lo libera la responsabilidad. Cuando se forma el grupo Esmeralda y empiezan a coquetear con Randazzo y Alberto Fernández hace ese pase sin cargo y sin opción del Frente Renovador al frente del flaco Randazzo, nosotros con Ernesto en nuestro centro cultural hicimos un videíto donde dijimos, eso fue el 25 de mayo, Alberto Fernández y Randazzo son Clarín. No pedimos autorización al comando estratégico de no sé qué cosa para decir eso. Bueno, vos viste el día que estuvo con Víctor Hugo, contó que no quería hablar mal de Clarín. Le ponía Víctor Hugo, le decía, cambiaba. No sabía más que contestar. El conflicto. Pero por eso yo quiero que hagamos este ejercicio. Igual hay que tener, perdóname, igual hay que tener cuidado. No nos vaya a pasar lo que nos pasaba con algunos sectores progresistas que le pegaban a Scioli antes de la campaña, antes de la definición de la candidatura, y después no sabían cómo encontrar la vuelta para defender a Scioli porque no había quedado Randazzo. Digo, pongamos el acento en Macri, digamos. Digamos, nuestro adversario de campaña es Macri, no es Randazzo. Sí, pero para Randazzo y para Massa es Cristina. Pero acá, está bien, pero acá adentro. Acá adentro. Afuera no existe, digamos. El Randazzo nosotros sepamos. En una de esas, qué sé yo. Mañana está. No. Bueno, no sé, qué sé yo. Si alguna vez estuviste con Clarín, nunca estás acá. No, seguro. Si alguna vez estuviste con Clarín, nunca estás acá. Vos decís, no vuelve ya. No.
No dejemos que vuelva. No, bueno, está bien, viste que yo. Hay compañeros de Levita que son realmente muy increíbles, digamos. Yo lamento mucho lo que ha pasado con el Levita. Por eso se ha partido el... Está bien, pero digamos, acá hay compañeros de Levita que yo respeto, algunos respeto, ¿no? Yo soy orgulloso. Pero... Italiano candidato. ¿Puedo decir algo de corazón que van a decir que si lo dice el gordo este que viene de San Martín y lo tenemos que hacer? Los compañeros, yo soy de 71, los compañeros que se la jugaron desde el 55 para acá, Perón hablaba de unidad de concepción doctrinaria. Que el compañero de Ushuaia se entienda con el compañero que estaba en La Quiaca. No había radio, las radios las tenían los servicios de inteligencia ingleses para hacer el 55. No había forma de comunicarse. Cuando hablaba el compañero Cámpora, William Cook, desde algún rincón de la patria, como el compañero en estos años nos enseñaron inclusive. A ver, unidad de concepción doctrinaria, es decir, no necesito que me digan nada de ningún lado. Yo sé desde mi amor, desde mi instinto, lo que se está en juego y tengo que ser una unidad básica compacta. Tengo que ir al frente y decir lo que siento. Después que un compañero me diga, guarda, en esto es así, estás un poquito equivocado, pero lo dijo un compañero. Y lo que es cuerpo, mente y alma. Y el alma a veces tiene que ir más allá de lo que podamos averiguar, más allá de la mente, tiene que hablar el alma. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Este es un momento donde hay que expresar para lo que estamos preparados, que es para militar, expresar nuestra militancia, no imponer, sino expresarlo, y permitirle a la presidenta que tenga un abanico para activar ampliado, un abanico ampliado. Si nosotros nos callamos esperando la instrucción, la presidenta va a elegir en un abanico de 90, no de 180. Y ahí es donde está el error. Ahí es donde nosotros forzamos al error a nuestra conducción. Entonces hay que hablar, aun cuando nos putean, aun cuando... Yo estoy cansado de recibir un concepto que es... No hace lo que yo quiero. No hace lo que yo le digo. Antes dice otras cosas que son muy elogiosas, por eso no las digo. En serio, en serio. No las digo porque si no parezco un pelotudo. Pero digo la que no hace lo que yo quiero, listo. Ella tampoco hacía lo que quería el presidente del bloque cuando decía lo que decía y nosotros estábamos de acuerdo. Entonces, a mí me parece que hay que opinar, hay que decir, hay que hablar, hay que expresar. No tenemos que esperar, no, esto es así, lo dijo quién, no, lo dijo tal, lo dijo Guado, lo dijo Tavis. ¿Qué carajo me ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Digo, Otavi porque ya sabemos lo que es. Ahora, cuando hablaba Otavi, se paraba el mundo, ¿eh? A ver, ¿cómo se confunde tanto? ¿Cómo se confunde tanto? ¿Por qué se confunde tanto? Yo creo que todos somos culpables de esa confusión, porque todos aceptamos ese formato, pero no lo tengo del todo claro, pero ¿sabés qué creo que es? Se ha cuestionado tanto al general, sí, le han puesto tantas cosas, que entonces ahora hay como una suerte de límite, de autoimpuesto. Creo que esa es una punta para empezar a tirar de la piola, para teorizar sobre el porqué. Yo todavía no lo he desarrollado, pero tengo lateralmente tengo ese concepto como para... Entonces yo creo, digo, aquí hay que opinar, hay que opinar, hay que opinar. Seguramente no tenía las convicciones tan arraigadas. ¿Quién? Bueno, la persona que estaba en Otavio, por ejemplo. Ah, no. Y entonces cayó ahí, habló, le dieron lugar, ese es el error, para saberle de hablar claro, pero, a alguien que no tenía las convicciones. Sí, pero
pobre petizo, todos somos culpables por haberlo aceptado. No, por eso. Y no haber expresado. Yo creo que en esto no nos tiene que volver a pasar porque ese formato nos llevó a la derrota, 2 derrotas. Nosotros fuimos con Martín Izabral del 13. Cicerón, 65 años antes de Cristo, fue una elección, el hermano era el Durán Barba de él, y le decía, el día que nuestros enemigos esgriman nuestros argumentos ya ganamos la elección. Y Martín dijo que hay que bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, que era el eslogan de Massa. Por ejemplo, ¿no? Una cosa que me vengo acordando ahora. Entonces, nosotros tenemos que salir a opinar, ¿no? Estamos en desacuerdo de eso. Nuestras convicciones son esta. Después entendemos todo. Pero nosotros salimos y decimos. ¿Por qué? Porque si no, los que opinan son los que le ponen límite. Entonces Cristina tiene poco juego. Entonces, en lo personal, yo me fui a un grupo de Compatria para Todo. Nos recontra radicalizamos. Nos radicalizamos. Con conciencia. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Ahora, queríamos ampliar el abanico por el cual Cristina debería transitar. Dijimos por ahí, en los 105 puntos de profundización del proyecto nacional, cambio de constitución. Después Cristina lo dijo también. Yo sé que lo leyó de nuestro proyecto. Cambio de constitución. Ah, qué bueno. Y bueno, nosotros no jugamos, no preguntamos, ¿podemos decir que hay que cambiar la constitución? ¿O la metemos en un problema, Presidenta? Nosotros decimos que hay que cambiar la constitución. Bueno, también lo dice Zaffaroni, ¿no? Por supuesto. Y lo dice el manifiesto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pero nosotros cuando arrancamos con el cambio de constitución, no se lo preguntamos a nadie. Después hicimos 105 puntos de profundización, donde está la nacionalización de las empresas de servicios públicos, porque el agua, la luz, el gas, el teléfono tiene que estar en manos privadas. Nosotros tuvimos 2 años y no lo pudimos nacionalizar. Bueno, cuando volvamos no tardamos un día en nacionalizar esas empresas. Por DNU. Por DNU. Por DNU, después discutimos. Pero claro, hoy estos tarifazos no se hubieran podido producir si hubiéramos avanzado en esa dirección. Y Graciano Peñafort, en la formación política que da, dice también que hay que hablar más que esa su autocrítica, que a veces se cayó un montón de cosas, que está dispuesta a hablar y debatir todo. Claro que sí. Y Graciana es un cuadro valiosísimo. Bueno, compañeros, yo creo que hay que salir ahora a convencer a los que no empecemos a cagar la palo a los que no piensan como nosotros. Sobre todo los familiares que se hacen. Con los familiares. No, familiares que tirarle los platos de ravioles. No me junto con nadie. Es un tema. Bueno, lo mismo. Hay que traerlos, llamarlos. No entienden. Es todo culpa de la herencia recibida. Pero decirle, bueno, en esto podés tener razón. Ahora, ¿qué pasa? Hay que darle una. La herencia recibida no obligó a que cierre PepsiCo. ¿Dónde está? Todavía no llegué este domingo. Bueno, pero ahora, en esto tenés razón, ¿viste? Bueno, nosotros, la verdad que estuvimos mal porque no cambiamos la matriz energética. Nosotros pusimos 16.000 palos verdes todos los años para importar energía y nosotros necesitamos tener soberanía energética. Eso estranguló la economía, porque cuando llegó un momento que la sustitución de importaciones fue tan importante, el consumo de energía fue muy fuerte, si nosotros tuviéramos el autoabastecimiento no nos tendríamos que endeudar o perder ese dinero de nuestras reservas para sostener, para sostener la producción y defender los puestos de trabajo, que es lo más importante. Esto, la próxima vez lo vamos a hacer. Ahora, que nosotros hayamos hecho algunas cosas mal, no habilita que este gobierno nos haga peor. Pero por eso digo. Entonces, dale alguna ganada. Ahora, estos tipos aumentaron las tarifas 1.500%. Después la bajaron al 500% y nos hicieron un descuento bárbaro. Garpamos 500, y aparte se endeudan y aparte te echan 600 trabajadores. Entonces, explícame. Bueno, la argumentación típica son todos los políticos iguales, y ahí es el discurso de la antipolítica. Y bueno, porque la antipolítica permite al poder, Mañeto y sus amigos, no tener intermediarios entre lo que ellos pretenden hacer, Mañeto Macri. Entonces, no hay política, directamente se atropellan y hacen lo que quieren.
El discurso de la antipolítica hace rato que viene funcionando. Sí, yo digo, ¿cómo A ver, una pregunta. con un familiar? Que Dice, todos son iguales. que la solución, el agua viene de la canilla y la solución viene de la política. No, es inevitable. Sin política no hay solución. Y si no, que no nos escuchen a los peronistas, que somos todos unos chorros, unos hijos de puta, cualquier cosa, una basura. Que lo escuchen al Papa que dice de la política. El Papa está promoviendo, comprométanse políticamente. O sea, es Francisco. Pero es peronista. Bueno, pero es Papa. Hay argumento para todo. Hay argumento para todo. Está bien, pero ese es irreductible, a ese decreto de necesidad de urgencia. El compañero quiere hacer una pregunta. No, desde tu punto de vista, vos hablaste recién sobre que erramos en la gestión anterior, en estos 12 años, en no avanzar en el autoabastecimiento energético. Y ahora decís, si ahora somos gobierno lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo hicimos? Desde tu punto de vista, ¿cuál fue la visión? ¿Por qué no avanzamos en esto que era realmente algo fundamental? A mí me parece que el diseño de la Argentina que planificó Néstor fue tan jugado y se llevó a cabo con tanta seriedad que algunos compañeros no tuvieron a la altura de cambiar el paradigma de sus propias áreas acompañando esa transformación. Yo creo que ahí nos dormimos. Hubo dos paradigmas que no cambiamos, que fueron el transporte, que quedaron atados a los 90, y el energético. Y se echó mano al subsidio y a la compra, sobre todo, de energía, donde nosotros tenemos el gas con 2 barcos que son 2 bombines que en las costas de Bahía Blanca nos están dando el gas. Entonces, eso, con 16.000 palos verdes que se gastan por año, nosotros hacemos Atucha 3, no solo terminamos Atucha 2. Entonces, hoy la Argentina deberíamos tener Atucha 5, importar lo menos posible de energía, y se termina ese estrangulamiento en el que hemos caído, en donde hubo que poner algunas restricciones que afectaron tanto culturalmente a los sectores medios, porque son 16.000 palos verdes lo que se nos iba. Entonces, llega un momento en donde los gremios de la producción crecen, que tenían 55.000 afiliados y ahora tienen 350.000 o 400.000, crecen los gremios de la producción, entran en conflicto con los gremios de servicios, que eran los únicos que habían quedado sanos, y para que no haya inflación y para agrandar la torta, teníamos que autoabastecernos energéticamente y recuperar ese dinero para que no haya después el conflicto entre los camioneros que no querían bancar a los desocupados, que querían que la asignación universal por hijo también vaya para los trabajadores, que digamos, se pierde esa lógica de solidaridad, que solamente agrandando la torta te permite evitar ese estrangulamiento en el cual nosotros hemos caído. Por eso era imprescindible tener una política de orden energético. Escucharon muy bien a Federico Bernal, Eso, lo que te iba a decir. que es parte de este marco. Yo lo escuché a Bernal y dijo que después de la recuperación de YPF había el plan energético 2020 que se iba a llegar a un autoabastecimiento. Bueno, yo en eso soy más crítico que Fede, que es un pibe muy bueno y muy prudente, y que sabe más que nadie de energía. Es el cuadro más importante que tiene el país. Yo me animo a hacer una crítica. Yo creo que nosotros el 2020 era el 11-11, no el 2020. Era rápido, ya. Nosotros tenemos que haber trabajado rápido en la sustitución del cambio de matriz energética como el cambio de matriz en el transporte. ¿Y qué fue? ¿Recuperar YPF tarde? No, quizás no. Quizá YPF se recuperó cuando se pudo recuperar y se recuperó bien. Pero a recuperar la energía no es fácil. No. Pero tampoco el cambio de matriz, digamos, nosotros alcanzamos a terminar Atucha 2. Sí. 950 megavatios a la red interconectada. De la energía carbonífera o petrolera a diversificación de la matriz energética. A eso estoy hablando. No necesita hacerlo YPF. No solamente YPF. La Atucha la hace el Estado porque son atómicas o el carbón en Río Turbio. O sea, yo creo que diversificar hay centrales nucleares. Se hizo carbón en Río Turbio.
No se llegó, empezó No, tarde. no alcanzó porque nosotros, cuando una tornería en el 14 se ponía una tornería, había que importar más energía. Entonces ese puesto de trabajo se piantaba con los dólares que se escapaban para traer energía. Entonces nosotros, en la verdadera integración latinoamericana, Venezuela, Brasil, Argentina, nosotros teníamos que tener la posibilidad de diversificarnos y complementarnos energéticamente. Creo que es el desafío para, una vez recuperada la patria grande, es el desafío para poder crecer industrialmente. Entonces que después no llegue a esa tensión, digamos, esa tensión que se traslada o que se ve en la CGT entre Moyano y algún otro sindicalista, tiene que ver con un diseño de país. O gremios de servicio o gremios industriales. No pueden convivir los dos cuando llegan a un techo. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, hay que agrandar. Y para agrandar tenemos que tener la soberanía energética. Que es lo que diseñó Néstor. Néstor lo diseñó y le salió perfecto. Entonces, ¿qué faltó? Bueno, faltó ese plan energético de autoabastecimiento. Con un poco más de convicción. Decir, bueno, dejo de importar y armo otra centralita. Dejo los subsidios y armo otra centralita. No los subsidios como lo están planteando, como lo plantea este gobierno, digamos, ¿no? Estoy diciendo, vamos a invertir en esto. O me endeudo. Mirá lo que te digo, una palabra que no está en nuestro vocabulario, que antes de decir esa palabra tenemos que cortar la lengua. Pero si me tengo que endeudar, me endeudo para armar Atucha 3. Esta guita, es más, hago un plebiscito para que ese endeudamiento, a ese porcentaje va derecho viejo a consolidar la formación de una Argentina industrial. Ese es lo único que te puedes endeudar. Si no, no, por eso digo, antes de hablar de endeudamiento me corto la... Para solventar este déficit fiscal. Por supuesto, por eso hice la advertencia, me corto la lengua antes de decir endeudar, pero aún pensando, digamos, cómo salir de ese atolladero, cómo salir de esa situación, de ese embudo. ¿Eso más o menos lo tenía la idea Frondizi? No. ¿No? Frondizi tuvo un gran cuadro intelectual que fue Hurtado de Mendoza, que escribió el primer Petróleo y Política, y que después, cuando llegó Frigerio, le pegaron una patada en el traste a Hurtado de Mendoza, que es un personaje que está olvidado en la historia argentina. Hay que preguntarle a Fede Bernal, que lo conoce muy bien. Pero ese es el personaje central de la política de petróleo del desarrollismo, que después, como todo lo que hizo el desarrollismo, traicionó. Y habló de una supuesta soberanía energética y fue la punta del iceberg de la entrega. Bueno, compañeros, nos tenemos que volver al barrio. Todos unidos podemos, y como siempre podemos, conquistar el corazón a la alma del pueblo, compartiendo el camino, pero era mejor. Y me pero el conductor no es el primer trabajador. Con los principios sociales que me han establecido, y la de corazón, pero sin cesar, para que reine el pueblo, el amor y tal cual, pero era mejor. Y el peor me condujo, no se pide trabajador. Y mi negocio es que ahora argentino, siguió su camino, y que modelo de la historia.
Ahí se vale hacer la